Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Muy buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Les saludamos desde los estudios de TSI. Listos estamos para compartir con ustedes después de un periodo de vacaciones. Fuerte abrazo para el colega Aldo Romero por la conducción de estos diálogos a lo largo del mes de junio. Estamos iniciando el 8º mes del año. Momentos difíciles se atraviesan en el país por el tema sanitario. El tema de las finanzas sigue siendo otro de los puntos a abordar con mucha precisión, y hoy justamente nos vamos a ocupar de ello con un experto en temas fiscales, en temas económicos, el doctor Mauricio Díaz Burdet, coordinador del Foro Social de la Deuda Externa de Honduras. Gracias por acompañarnos en estos tiempos que atravesamos dificultades. ¿Cuáles son los planteamientos, doctor Díaz Burdet, que tiene el FOSDE para una necesaria reforma en el sector público urgente? ¿Bajo qué vías las están planteando? Un placer que nos acompañe. Feliz noche. Feliz noche, una satisfacción especial poder saludarlo, periodista García. Usted sabe que el FOSDE efectivamente ha venido planteando diferentes cosas, y esta es también una oportunidad especial porque ofrece también la oportunidad de que muchos sectores, especialmente aquellos que están orientados al tema político, al tema electoral, pudieran escucharlo. Nosotros estamos hablando de que el país requiere una reconversión socioeconómica y política. Eso pasa por tener un esfuerzo continuado de establecer un gran pacto socioeconómico y político que le dé estabilidad al país. Porque de lo que estamos hablando en este momento es que el principal problema, o si no es el principal, es uno de los más importantes, es la incertidumbre. Y poder trabajar para darle certeza al país, certeza económica, es decir, que haya el suficiente convencimiento interno, especialmente, como también el convencimiento externo de que podemos tener capacidades no aprovechadas y que de aquí en adelante podemos encontrar un futuro mejor, que podamos entregar mejores energías para que no nos desgastemos en los temas que permiten inestabilidad política, que permiten mal uso de los recursos. Pues si llegamos a concentrarnos en eso, un gran pacto socioeconómico y político por lo menos podría apuntar a 3 temas. El tema que tiene que ver cómo atender los problemas de salud, porque lo que tiene que ver con COVID-19, toda la hondureñidad y todo el planeta sabe que no va a terminar en este año 2021. Seguramente vamos a tener que enfrentar de manera muy parecida en el 2022, 2023 y probablemente más tiempo, porque este es un asunto que no se resuelve con facilidad y que requiere también un replanteamiento de cómo nos debemos hacer la educación, cómo debemos hacernos en los temas productivos, en los temas económicos, cómo debemos hacernos también para poder encontrarnos en la parte política. Y no deja de ser válido que cuando encontramos este tipo de cosas tendremos que considerar otra variable lamentablemente fuerte, pero también existente, y es la que está relacionada con el efecto de lo que se llama cambio climático, que en el fondo es el problema del calentamiento del planeta, que produce que tengamos cada vez más huracanes o tormentas, ahora incluso del Océano Pacífico, y que hacen que hayan enormes pérdidas humanas y pérdidas de activos o pérdidas económicas en grandes sectores de nuestra población. Ahora,
estos problemas están ahí. Eso significa también que habrá que replantear. No podemos seguir haciendo carreteras, puentes, infraestructura de educación, de salud, infraestructura productiva, como la veníamos haciendo en los últimos 100 años en el país. Habrá que replantearse también dónde deben estar los centros urbanos, porque no se debe de vivir en lugares donde los deslizamientos o que pueda haber inundación o problemas de esta naturaleza también, pues habrá que evitarlos y eso significará probablemente movernos hacia otros lados. Y claro, hablar de que tenemos que aprovechar un poco más los 31 valles que tiene el país en la comidita, en producir lo que nuestra población consume, producir también para exportación, pero lo que realmente debe ser prioridad es atender los temas de por lo menos granos básicos, maíz, frijoles, arroz, un poco de carne y otra variedad de cositas que son parte de la dieta hondureña y que pueden darle cierto nivel de estabilidad política también, como estabilidad social. Sí, usted me plantea, don Mauricio, de una reconversión, de cambios trascendentales que deberán ponerse en práctica con propuestas claras y contundentes por la clase política. Hasta ahora no se observa y más nos hemos quedado en el señalamiento común de otras campañas. Desde esta óptica, ¿qué está planteando el Foro Social de la Deuda Externa de que los políticos respondan puntualmente a qué tipo de actividades y qué propuestas con base fundamentada para encontrar un desarrollo adecuado que aquí cercano en la economía guatemalteca ya lo observamos con planteamientos claros, lo está haciendo Costa Rica o replanteamientos de El Salvador, solo para quedarnos con los vecinos. No le incluyo a Nicaragua porque está peor que nosotros en diferentes temas. Sí, nosotros tenemos que concentrarnos en cosas que nos permitan ir más allá de la sobrevivencia. Eso lo que plantea es que en realidad nuestras fuerzas políticas están muy concentradas en los temas que tienen que ver con la inestabilidad, lo que tiene que ver con la incertidumbre, si habrán elecciones, si el presidente de la República quiere o no va a continuar como presidente o como un actor importante en el próximo proceso de ejecutivo y de legislativo y judicial. Estas cosas producen no solamente desgaste, sino que también ahuyentan toda posibilidad de que una persona hondureña pueda dedicar sus esfuerzos con tranquilidad. Le planteo algo muy simple. En este momento, la información que hay acerca de la disponibilidad de dinero en el sistema bancario hondureño supera los 143.000 millones de lempiras. Eso es más o menos hablar de unos 6.000 millones de dólares. Mientras andamos tras la búsqueda de inversión extranjera. Pero ¿quién se quiere venir a un país en donde la inestabilidad política, en donde el tema de cómo se manejan las leyes, lo que tiene que ver con productividad, lo que tiene que ver con rentabilidad, son asuntos lejanos? Y la comparación es grosera, pero real. Si los propios empresarios hondureños sienten cuesta arriba las dificultades crecientes para poder establecerse, también lo siente un pequeño y no digamos un mediano empresario. Y esto lo que nos dice entonces que aún habiendo dinero, digamos en miles de millones de dólares disponibles en el sistema bancario hondureño, no hay lo suficiente como para que existan argumentos, confianza de que el riesgo país, de que se va a recuperar el dinero, de que se va a poder salir adelante. No hay panorama halagüeño para inversión, aun y cuando se registre ese cambio de administración pública a partir de enero próximo, doctor Díaz.
es muy difícil, y voy a recordar algo también incómodo y doloroso. Es que antes de COVID ya andábamos mal. De hecho, históricamente, Honduras recibía entre 1.000 y 1.200 millones de inversión extranjera directa, es decir, 1.200 millones de dólares. Pero los últimos años, y todavía el 2021, con mucha suerte pueden ser 400 millones de dólares. Y eso es porque no somos atractivos. No solamente el problema de COVID, el tema de cambio climático puede influir, pero si no nos podemos entender, si no podemos resolver nuestros problemas políticos, es más, si no tomamos en cuenta las recomendaciones que ya probablemente por 2 décadas se nos viene haciendo de una reforma política adecuada, pues ¿cómo vamos a atraer a alguien que pueda venir a nuestro país? Por esa razón, nosotros creemos que como sociedad civil o como un sector, como tanque de pensamiento hondureño, debemos ofrecer algunas luces, algunas ideas. Las estamos planteando ya desde hace más o menos 1 año y medio. Vamos a presentar un documento que va a hablar sobre la reconversión socioeconómica en los próximos 2, 3 meses. Lo haremos como una contribución patriótica, gratuita. Esperamos hacerla ahí por el periodo del Bicentenario, en donde apuntamos justamente este tema de reconversión, el tema del pacto socioeconómico, el tema de volver al campo, intentando recuperar nuestros 31 valles, intentando también un sistema financiero alternativo. No estoy diciendo que eliminemos el sistema bancario financiero que existe. De lo que estamos hablando es que podamos aprovechar otras experiencias de otros sectores, como los sectores cooperativos, los sectores que tienen cajas de dinero que se mueven en diferentes lugares del país y que le permiten mayor accesibilidad a los recursos a las personas. Esto es un elemento importante porque de lo que estamos hablando es procurar comida, llevar alimento a la mesa de las personas en las que tendrán que hacer un esfuerzo muy grande para continuar llevando esa comida. Pero eso nos garantiza que por lo menos tendrá un empleo que le generará algo de bienestar, ojalá mayor bienestar creciente en la medida que pase el tiempo. Muy Esto bien. nos plantea también el tema educativo. En realidad casi hemos tenido 1 año y medio, tal vez 2 años, no voy a decir que perdidos, eso depende de qué sector. Quien ha perdido más es quien es el que tiene menos acceso a redes, el que tiene menos acceso a Internet. Pero eso es otro punto fundamental en nuestra perspectiva. Muy bien, está con nosotros esta noche al banquillo el coordinador del Foro Social de la Deuda Externa en Honduras, don Mauricio Díaz Burdén. Nos vamos a la primera pausa. Cuando retornemos seguimos hablando sobre la herencia que recibirá la próxima administración. ¿Cuál es el margen de maniobra que le queda? ¿Qué planteamientos deberán tenerse en el área sanitaria, educativa y en el agujero negro de las finanzas públicas? La Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ya lo abordamos. Continuamos esta noche al banquillo, está con nosotros el doctor Mauricio Díaz Burdén. Hablábamos de las herencias, de esas cargas que tendrá que llevar el nuevo gobierno. ¿Cómo enfrentar problemas que deberán ser prioridad? La salud, ya usted lo explicaba, seguirá en primeras planas. El tema educativo, porque habrá que volver a clases presenciales de alguna u otra forma. Y a eso sumamos las dificultades que está generando en las finanzas de nuestro país el tema de la NE. Y quiero arrancar con esto, doctor Díaz Burdén, porque con mucha frecuencia hemos visto en el 2020 y 2021 aprobaciones de recursos por parte del Congreso para saldar deudas de la NE. Y esto parece que no va a acabar. Año con año estamos viendo que millones y millones se están erogando para la estatal eléctrica y todo sigue como ayer. Sí, efectivamente, pero
historia vieja en la que han habido diferentes intentos para poder resolverlo. Pero aquí el asunto es muy simple. El asunto es que la empresa nacional de energía eléctrica pierde ahora, según información periodística, el 41% de lo que factura. Esto dice muy claramente que ninguna empresa puede sobrevivir perdiendo más del 40% de lo que factura. Pero por otro lado, no hay duda de que habrá que revisar contratos, habrá el diseño estratégico de generación eléctrica, de distribución, de inversión que se requiere para que lo que se llama aquí mantenimiento, en términos oficiales, en realidad lo que hay es racionamiento de la energía. No digo que no hay mantenimiento, pero es también, digamos, el aprovechamiento de que el mantenimiento da a que se presente también la oportunidad de que haya racionamiento. Pero hay algo en la que el FOSDE ha tenido oportunidad de plantearlo, tanto aquí en Tegucigalpa, en las oficinas del Fondo Monetario Internacional. También hemos tenido la oportunidad de plantearlo en Washington, la sede principal del Fondo Monetario Internacional, con una explicación que intentaré sea lo más clara. Y es que todos los años los gobiernos hondureños tienen que ir al mundo financiero a conseguir entre 300, 350, quizá 400 millones de dólares para pagar el dinero que se le adeuda a quienes generan energía o quienes están vinculados al negocio de la energía. Y esto, de lo que en términos muy concretos estamos hablando, es que hay un endeudamiento anual de esas proporciones, 300 hasta 400 millones de dólares para pagar la energía que se roba o la energía que no se recupera. Este es un dilema colosal porque también no solamente ponen en entredicho la finanza de la empresa de energía eléctrica, sino que también pone en entredicho las finanzas del sistema de gobierno, del sistema financiero de gobierno, porque hay que estar inyectando cantidades colosales de dinero para que pueda más o menos medio estabilizarse el servicio de energía eléctrica en el país. Pero hay otra perspectiva importantísima y es la que tiene que ver con que si no hay energía, la probabilidad del establecimiento de negocios o la probabilidad de ensanchar más actividades económicas se ve fuertemente disminuida. Y esto es todavía más delicado ahora porque también en términos del acceso a la educación y el acceso a la salud, entre otras cosas, es fundamental el servicio de energía eléctrica. Este es un problema muy grande, lo intentó resolver en su momento diferentes administraciones, probablemente esta administración hizo un esfuerzo importante con el excoordinador del gabinete económico que presentó varias propuestas y al final terminó yéndose del país sin ser ya el coordinador, sin haber ya tenido oportunidad de continuar negociando con el Fondo Monetario Internacional. ¿Y por qué cuesta tanto, doctor Díaz-Burdett, usted que es un economista y que han planteado diferentes rutas de solución a través de muchas publicaciones que ha hecho el Foro Social de la Deuda Externa? ¿Qué hacer? Porque aquí han traído los mejores técnicos y han fallado con la NE. Se han llevado economistas, también fracasaron en su intento de solucionar. Y si vamos más allá, los propios acreedores plantean rutas de solución, pero al final ellos mismos terminan cediendo ante las peticiones del Estado para el pago de las deudas de la NE, que al paso que van, se habló de 30% en un inicio y que ahí estaba el punto clave en cuanto a pérdidas. EH no solucionó, ellos siguen. Por otro lado, si vamos y revisamos el Estado, lo que encontramos es
una empleomanía que, contrario a reducirse en años políticos, se engorda, y esto termina siendo un dolor de cabeza histórico. En realidad, lo que en una perspectiva más personal y en alguna buena medida en lo que tiene que ver con el planteamiento del FOSDE, es que, como dice la escritura, a raíz de todos los males es el amor al dinero. Y esto nos dice muy claramente que no hay un interés en resolver el asunto. Hay una enorme injerencia de quienes se lucran en el proceso productivo, en el proceso de negociación y todo lo que tiene que ver con la energía. Es también válido pensar que ha habido un saqueo histórico de la institución. Han habido probablemente muchas recomendaciones técnicas muy importantes, pero también hay una enorme injerencia de un sector que se denomina político, pero en realidad es un sector que yo no lo no le esa categoría, sino también le daría una categoría de un sector que intenta aprovechar cada vez más los puestos públicos para su propio provecho. Y esto también hay un principio de exclusión. Usted no encuentra en ninguna instancia de lo que tiene que ver con la regulación de la energía o del sector eléctrico a los consumidores. Los consumidores somos las víctimas de los abusos de una gran cantidad de sujetos, y quizá decir una gran cantidad es decir mucho. En realidad no son muchos esos sujetos que están interesados en que las cosas puedan continuar. Y no hay ninguna duda de que también, y lo digo con el mayor de los respetos, las determinaciones empresariales han sido muy tibias o han sido cobertoras de una gran cantidad de cosas incorrectas para el mismo sector empresarial hondureño. Frente a esto, nosotros creemos que efectivamente pueden haber una gran cantidad de cosas que se puedan conversar. El problema es técnico, pero también es un problema de injerencia política, y esto solamente se podría resolver con un poco de participación de los sectores de los consumidores. Y por otro lado, intentando hacer algo que sonará un poco fuerte, pero FOSDE lo hace con alguna frecuencia y de manera respetuosa. Y es que habrá que tomar en cuenta qué está ocurriendo con el sector eléctrico en otros países de la región, para no ir tan lejos, y que el financiamiento que nos ofrecen los organismos financieros internacionales, como el Banco Centroamericano, como el Banco Interamericano de Desarrollo, como el Banco Mundial, etcétera, puedan usar los comparadores de cuánto cuesta producir, transmitir, cobrar, etcétera, la energía eléctrica en los países que están cerca. No es que hayan grandes genialidades, es simplemente un negocio que ha estado concentrado muy buena parte por el sector público, y el sector público siempre estará invadido de intereses deshonestos, de intereses que habrá que intentar contenerlos, y eso pasa por hacer un saneamiento también de aquellos sectores que esperan, por ejemplo, en el Congreso Nacional, a que estas cosas se materialicen y que puedan generar niveles de riqueza indebido. Es también un asunto que tiene que ver con una incorporación de otros sectores que tengan una fuerza ética importante. E incluso, don Mauricio, hemos conocido que los mismos generadores en Honduras son generadores en países de la región, y allá los costos son diferentes, y son las grandes interrogantes que surgen, porque incluso bajo los sistemas de interconexión, que podrían ser una ruta de salvación para los altos costos, y buscar por esa vía temporal la reducción de pérdidas de la NE, no dan el fruto necesario, porque no ofrecen esa energía, que es un excedente, a precios que compensen a sus paisanos. Exactamente, porque en realidad no están pensando en los paisanos, están pensando en que es un negocio, y un negocio que tiene niveles lucrativos muy elevados, pero que es insostenible. Probablemente la visión empresarial es muy mezquina
y es muy limitada. No va a soportar un pueblo estar pagando energía eléctrica de mala calidad, un servicio eléctrico de mala calidad, pero al mismo tiempo muy costoso. El dilema de todo esto es también cuál es el rol empresarial. Dicho de manera directa, no puede ser que el sector empresarial no defienda los intereses de todos los empresarios, no solamente del sector de cúpula o del sector con el cual están vinculados en el sistema bancario, con el cual están vinculados para poder seguir haciendo negocios. Si nosotros no liquidamos este problema, este COVID 5500, por ponerle un número y un nombre, pues va a ser muy difícil que el país pueda prosperar, va a ser muy difícil que también los gobiernos puedan, digamos que, refrescarse y poder orientar sus actividades a cosas mejores. Es válido pensar entonces que necesitamos que la cooperación internacional sea realmente cooperación internacional, que tenga un giro distinto, pero para eso se necesita ir a las mesas con integridad, ir a las mesas con propuestas y ir a las mesas con un planteamiento respaldado por diferentes sectores, sectores que el único interés que puede tener una familia obrera o una familia campesina es pagar lo justo por la energía y no otra cosa. Don Mauricio Díaz Burdet, coordinador del Foro Social de la Deuda Externa de Honduras, con nosotros al banquillo. Vamos a una pausa y ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo. Está con nosotros el doctor Mauricio Díaz Burdet. Con los problemas que se están ahora mismo enfrentando en las empresas de servicio público, porque además de la ANE, que es la que mayor dificultad nos genera, está también problemas de la empresa hondureña de telecomunicaciones Hondutel. Aquí en estas dos instituciones se concentra una alta burocracia con un consumo elevado del presupuesto de la República. ¿Cómo deberá enfrentar la nueva administración y desde luego encierres que no permitan que los niveles de endeudamiento ya sobrepasen no el 50%, si casi estamos en límite, ir más allá y superar la barrera del 60%, algo que sería nefasto para un nuevo gobierno? Un primer punto de partida en todo esto es decir la verdad. Igual que como todos sabemos que la cantidad de muertos por COVID no es la que se registra oficialmente, también debemos saber que lo que se dice acerca del nivel de endeudamiento externo e interno del país no es exactamente el que se plantea, aunque oficialmente, FOSDE usa las cifras oficiales, la cantidad de endeudamiento está también presentada oficialmente a un organismo que tiene que ver en el tema como el Consejo Monetario Centroamericano, y donde el nivel de endeudamiento es mayor. Ahora, el punto es cómo logramos rescatar, para ir concretamente a su pregunta, periodista Rosendo García, cómo logramos rescatar la empresa de telecomunicaciones, que es un tema estratégico, que podría ofrecer al país mejores condiciones, sin el ánimo de entrar a pleito, cosa que es muy fácil. Básicamente, lo que tiene que ver con la telefonía móvil funciona de la manera en que funciona porque en buena medida está respaldada por el equipamiento, etcétera, de lo que tiene que ver la empresa hondureña de telecomunicaciones. Pero esto no se ha hecho valer de manera suficiente y probablemente se necesitará niveles de inversión que no son fáciles de obtener, y por otro lado, que no presenta la institución los visos claros de querer enfrentar un problema de este tipo. Y de otra parte, no se puede desconocer que históricamente las recomendaciones, particularmente del Fondo Monetario Internacional,
no le daban cobijo a una posibilidad de que esta empresa fuera recuperada. En su momento, recuerdo a la exministra Gabriela Núñez, planteaba de que se quiso vender la empresa, pero al final ni siquiera se ofrecía lo mínimo que la empresa valía. Es un nivel de dificultad muy alto, pero que de todas formas es importante hacer un esfuerzo para poder rescatarla. ¿Y qué grado de responsabilidad están en este campo teniendo los organismos de crédito? Porque muchas veces recomiendan, pero al final ceden a las peticiones. Bueno, lo concreto es que hay una dependencia de las determinaciones de este organismo, porque el país no tiene suficiente o ninguna política pública clara en todos los temas que son importantes para el desenvolvimiento y para el desarrollo. En otras palabras, no hay planificación apropiada. Pero también porque al final no deja de ser una especie de llave maestra que le permite que otros dineros puedan llegar al país, no solamente de bancos que prestan dinero, sino también en el tema de donaciones. Y sobre este argumento hay varios elementos que tendremos que contemplar, porque la ideología que se incorporó en Banco Mundial y en el Fondo Monetario permitía que se pudieran hacer negocios que pudieran favorecer mucho a una parte o a un segmento del sector empresarial internacional con algún compadrazgo, sociedad, mejor dicho, con algunos empresarios nacionales. Sí, estamos entrando, perdón, don Mauricio, en una recta final de un proceso electoral que ahora mismo está demandando recursos frescos para volver transparente el mismo. Y hoy justamente hemos escuchado del Consejo Nacional Electoral de estos requerimientos financieros, y que por más que algunos sectores pretendan que el proceso electoral se entorpezca, que sea una justa comicial con señalamientos, ese recurso deberá ponerse a disponibilidad del mismo. ¿Cómo deberá manejarse sin llegar a pensar en hundir aún más a nuestra nación en una crisis como ya la experimentamos hace 4 años? Le diré de manera contundente a la población que nos ve y nos escucha. Puede ser que haya necesidad de incorporar muchísimo dinero, millones de lempiras al proceso electoral, pero es más barato apoyar la democracia que apoyar la ingobernabilidad. Es más barato apoyar lo que requiere el país en términos de sus procesos electorales que la incertidumbre y el alejamiento de cualquier posibilidad que esa incertidumbre genera para inversión y para que haya tranquilidad en Honduras. En otras palabras, es necesario que esos recursos se den, pero le quiero decir algo que es también doloroso. Todos los años electorales nunca ha habido presupuesto en ninguna administración de gobierno, y diré presupuesto suficiente para los temas electorales. Siempre ha estado ahí presente la posibilidad de no solamente la reelección, sino que también pueda haber continuidad en el proceso democrático en el país. ¿Y cómo superar estos fantasmas? Porque ahí están, y estamos a 116 días hoy, doctor Díaz. El dilema es que ya no va a depender tanto de nosotros. Estamos con la soga ya apretada, no en el cuello. La soga está apretando y comenzó a asfixiar, comenzó a producir problemas. Y para decir un poco y vincular el tema de la herencia, el próximo gobierno tendrá que negociar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Nosotros diríamos que el tema de la aprobación del presupuesto, pero principalmente el diseño, la ejecución y todo lo que tiene que ver con el tema presupuestario va a ser una obligatoriedad fundamental, porque la demanda de recursos será muy grande, pero no habrá suficiente capacidad nacional para poder pagar el crecimiento desmedido que todos los presupuestos año con año van cobrando.
Para llegar a este equilibrio, doctor Díaz-Burdett, le reitero, para llegar a un equilibrio financiero del presupuesto a ejecutarse el próximo año, ¿esto pasa por nuevas cargas impositivas? Porque cuando aquí nos plantean una reducción del aparato burocrático, todos sabemos que esta es una promesa más. Que nunca ha ocurrido y que más bien todos los presupuestos crecen en el año 2 veces. Cuando se aprueba un presupuesto ya va crecidito y en la medida que van pasando los meses va creciendo aún más. Por ejemplo, el presupuesto aprobado para el 2021 el año pasado ya creció en más o menos 11,000 millones a lo que va, digamos, del 2 de agosto del 2021. En otras palabras, el presupuesto del 2022 seguramente lo van a querer diseñar con un tamaño mayor a esto. Una proyección personal pudiese ser 315,000 o 325,000 millones de lempiras. Es decir, de una dimensión muy grande que requiere un sacrificio muy grande. Por esa razón, seguramente el Fondo Monetario Internacional y los acreedores, es decir, a los que les debemos el dinero, van a poner sus puntos claros para que Honduras tenga un mejor manejo de sus recursos, en otras palabras, del presupuesto, y por lo tanto intentarán abordar los temas de corrupción, los temas que tienen que ver con una mejor asignación de los recursos. Le planteo, por ejemplo, una desigualdad suprema. En este momento yo tengo en mis manos lo que es la ejecución de los recursos a la fecha, al 2 de agosto. Y le digo que, por ejemplo, la Presidencia de la República tiene una ejecución de 122%, es decir, más del 100% de lo que le fue asignado el año pasado, que eran casi 1,000 millones. El Poder Judicial tiene el 57%, pero si usted compara lo que se le da al Poder Judicial y no le han subido un lempira, y no estoy promoviendo que le quiten o que le den, no estoy en esa posición en este momento, tengo mis propios argumentos sobre eso, pero la asignación que tiene el Poder Judicial es 1/3 de lo que se le da, por ejemplo, al Ejército o se le da a las Fuerzas Armadas. Entonces uno dice, bueno, pero estamos en guerra. Ni siquiera estamos en guerra con COVID, porque eso ha sido una fantasía. La Secretaría de la Presidencia ha gastado ya 221%, el Ministerio de Socialización y Acompañamiento Digital de los Proyectos Presidenciales, 338%. ¿Qué quiere decir eso? Que la planificación presupuestaria es muy floja, eso es insuficiente, y que todos los años tiene que haber algún ajuste para que las cosas puedan funcionar. No solamente el Consejo Nacional Electoral, no solamente son las instancias electorales, es prácticamente todas las instancias públicas que hay en el país. Quizá se pueden exceptuar un poco algunas, pero en el fondo estamos hablando de que el manejo del dinero, que el uso de los recursos públicos es verdaderamente algo sobre lo que uno tiene que pensar que hay que trabajar. Y entonces los acreedores, aquellos a los que les debemos dinero, seguramente lo van a pensar y van a empezar a apretar un poco, diciendo, manejen un poco mejor sus recursos públicos para garantizar que les vamos a pagar los intereses, el capital, etcétera, etcétera, porque al final son prestamistas y un prestamista siempre quiere recuperar lo que prestó y todo lo que pueda de manera adicional. Este es probablemente un elemento importante ahí y en mi opinión es el segundo aspecto que tendrá que abordar un nuevo gobierno, la negociación de un acuerdo. Muy bien, don Mauricio Díaz-Burdett, vamos a una pausa, ya regresamos aquí en Al Banquillo. Seguimos al banquillo con el doctor Mauricio Díaz-Burdett. Se deberá ser muy puntual en el manejo de las cifras el próximo año, donde se espera una nueva administración. Quedó pendiente lo sanitario, que deberá ser prioridad segura, pero se incorpora el tema educativo, que lo hemos mantenido rezagado ya por más de 18 meses. ¿Cómo crear una estructura válida, no para recuperar? El tiempo nunca se recupera,
para intentar poner en marcha programas educativos adecuados para acercarnos a los niveles que muestra El Salvador, Costa Rica. Y aquí muchos no les gustan los comparativos, pero esa educación está probada, ha sido mucho más efectiva que la nuestra, doctor. Efectivamente, lo que habrá que reconocer es que las cosas no volverán a ser como lo fueron antes o en su momento. Y eso significa entonces que la reforma educativa tendrá que ser profunda e integral y tener varias opciones. De hecho, quienes tienen la oportunidad de estar conectados en línea, que tienen computadores, que tienen servicios de comunicación e internet aceptables, pues son los que continúan teniendo clases todos los días y digamos que la pérdida es un poco menor. No digo que no existe, es un poco menor, pero habrá que considerar todo aquel sector que no tiene ninguna probabilidad de acceder a servicios de telecomunicaciones o a equipo para poder utilizarlo. Este es un segmento que requerirá una atención especial y eventualmente habrá que ver la gradualidad de las clases presenciales que en este momento se ven más que distantes. Podrá ser en algunos espacios, podrá ser en algunos lugares, pero es que ya teníamos hacinamiento, ya teníamos infraestructura educativa sumamente deteriorada. Es muy probable que tal vez el 5% o tal vez el 10% de las instalaciones educativas estén saludables, estén más o menos bien. Eso nos dice entonces que el replanteamiento de la educación tendrá que considerar la incorporación de sectores importantes que pudieran ayudar para que ésta pueda irse reformando, pero al mismo tiempo habrá que considerar que la educación no podrá seguir funcionando de la forma tradicional, igual que el tema de salud. Pues bueno, sí, lo presencial, ¿cómo evitar no hacerlo presencialmente cuando a uno le ponen una vacuna? Hay que ir y hay una persona que estará haciendo, o varias, haciendo esta labor. ¿Y cuál debe ser el rol que deben cumplir instituciones como la propia Secretaría de Educación? Y si vamos más allá, el Congreso Nacional en la vigilancia que esas asignaciones vayan a donde puntualmente el legislador decidió y no que terminen tomándose decisiones en el Ejecutivo como mando supremo en que necesito y quiero esto y no le consulto a nadie y lo traigo y punto. El dilema de esto es que la experiencia que hemos tenido con nuestros congresos nacionales es verdaderamente fatal. De tal manera que todo aquello que mostraba algún nivel de prosperidad fue siendo eliminado, de tal forma que una gran cantidad de diputados, propietarios y suplentes están implicados en problemas de corrupción, señalamientos de diferente tipo. Varios tienen que ir, no sé si es una vez al mes, presentarse a los juzgados. En otras palabras, las preocupaciones de muchos congresistas, no de todos, pero de muchos congresistas, es cómo logra salvarse de las dificultades personales, de las dificultades judiciales. Esto lo que nos dice entonces que la incorporación de más sectores en todo lo que tiene que ver con la educación, salud, etcétera, desarrollo en general, tendrá que incorporar de manera decisiva a los padres de familia, incluso los estudiantes. Creemos que lo que tiene que ver con la educación superior aquí es absolutamente vital, porque al final es el lugar máximo al cual se puede llegar o aspirar en términos educativos en nuestro país. Y eso implica una mejor asignación de recursos. Necesariamente tiene que invertirse un poco más en educación. El dilema es, bueno, ¿de dónde saco el recurso? Y eso nos lleva a algo lamentable y duro, la reasignación de recursos en donde en realidad el país los necesita, no en el lugar
donde alguien que quiere tener todos los conocimientos y todas las virtudes y todos los méritos cree que es donde debe ir el dinero. Sí, don Mauricio. Sí, don Mauricio, me dice producción, tengo un minuto, estamos cerrando y le agradezco de antemano su tiempo. Siempre es un gusto conversar con ustedes estos temas delicados de la economía y las finanzas nacionales. Quiero cerrar con esto, con los estudios realizados en esta crisis de pandemia que vive el mundo. ¿Cuáles son esos pecados capitales que ha cometido el actual gobierno en el manejo de la hacienda nacional? Lo más evidente es el planteamiento que muchos sectores hacemos de dónde está el dinero. En realidad, la corrupción fue terrible. Hay gente que tiene las manos manchadas de sangre porque se robó el dinero que le iba a servir a personas que iban a poder sobrevivir. Pero lo otro también tiene que ver con la improvisación, con el irrespeto a la meritocracia, al conocimiento científico que tienen sectores importantes en el país. Esto en realidad pudo haber tenido un desenlace distinto. Tan es así que tenemos muchísimas, pero muchísimas vacunas, probablemente millones, pero todavía están ahí guardadas porque no se han podido poner y la gente se está muriendo y la gente está teniendo el deseo y la aspiración de ponerse. Habrán sectores que piensan que no es correcto, que es mejor otras alternativas. Uno respeta eso, pero hay otros sectores que piensan que esa es una salida. Muy bien, don Mauricio Díaz Burdett, coordinador del Foro Social de la Deuda Externa de Honduras, con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.